cambio de mente, pasando a un nuevo nivel. Cambio de mente. Miren, la verdad que uno no puede pasar a un nuevo nivel, uno no puede avanzar, uno no puede crecer si no hay un cambio de mentalidad. Para tú cambiar, para tú llegar a otro nivel, para tú crecer, sea como cristiano, profesionalmente, en tu conocimiento de la palabra de Dios, en tu matrimonio, como estudiante, en lo que sea. Tú necesitas un cambio de mente para que ese cambio de mente afecte tu conducta. Entonces, el cambio de mentalidad te va a llevar a otro nivel. Si tú mantienes siempre los mismos paradigmas, los mismos pensamientos, vas a ser una persona, vamos a decir, que te vas a mantener en un nivel por siempre, toda la vida, con el mismo trabajo, los mismos conceptos, los mismos valores, la misma religión, la misma carrera, sin ir aumentando. Vas a ser una persona, lo que la gente le llamaría una persona fiel, una persona estable, tiene un trabajo por 20, 30 años, pero no pasa a nuevos niveles en su matrimonio, las mismas palabras, la misma forma de divertirse, no inventa nada nuevo, no busca nada nuevo, no hay crecimiento. Alguien me dijo en estos días, me dijo que a su vez alguien le había dicho a él que cuando uno para de aprender, de adquirir conocimientos, uno se detiene, y cuando uno se detiene, uno ni siquiera tiene que retroceder, sino que todo el mundo le va pasando por delante y uno se queda atrás. Decía Albert Einstein que cómo uno puede esperar diferentes resultados haciendo siempre la misma cosa. Entonces, si queremos pasar a nuevos niveles en lo que sea, tiene que haber un cambio de mente. Y ese cambio de mente en griego es una palabra que se llama, que se pronuncia metanoia. Conmigo otra vez, metanoia. Metanoia. El verbo es metanoeo, que me recordó a los muñequitos de Loren que siempre llaman eo, metanoeo. Ese es el verbo. Pero en el Nuevo Testamento se resume en una sola palabra. Ahorita vamos a ver un poco la composición de esta palabra griega. Una sola palabra, y a ustedes les va a chocar. Este cambio de mente en la Biblia se traduce como una sola palabra y es arrepentimiento. Wow, uno dice, pero ¿y cómo? Arrepentimiento. Obviamente, arrepentimiento tiene que ver cuando tú estás en un camino o tú estás en una acción, tú estás desempeñando una función, tú tienes una serie de creencias, tú tienes unos paradigmas y tú te das cuenta de que estás mal. Eso es arrepentimiento. Dice, wow, espérate, yo estoy en el camino equivocado. No estoy haciendo lo que es correcto. He estado tratando a los demás de esta manera. Eso no es lo correcto. He estado en esta religión por tanto tiempo y he estado en un lugar equivocado, o he estado creyendo en estas creencias o en estos libros o en estos valores, y esto no es lo correcto. Eso es arrepentimiento. Y fíjense qué interesante, que la primera palabra del evangelio es buenas nuevas, son buenas noticias. El evangelio es un nuevo mensaje que es bueno, que es positivo. Y cuando el evangelio comenzó a anunciarse, comenzó a predicarse, la primera palabra del evangelio se comenzó diciendo con arrepentíos, arrepiéntanse, cambien de mente, cambien de parecer. La segunda palabra es creer. A veces nosotros hacemos mucho énfasis en el creer y es muy importante el creer, pero la primera es arrepiéntanse. Dice Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él vino predicando el evangelio, Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado,
arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llegó con una buena noticia, pero las personas para recibir esta buena noticia tenía que cambiar su mentalidad. Tenía que romper algunos paradigmas. Ese odre, esa vasija vieja, si tú le echabas el vino nuevo, la iba a romper. Entonces tenía que cambiar ese odre, ese recipiente, por un odre nuevo que pudiera recibir y resistir el nuevo vino, la nueva sustancia, el nuevo evangelio. Por eso, si tú mantienes una actitud de que esta es mi fe, esta es mi religión, yo no cambio, aquí yo me muero. Si tú mantienes esa actitud, no te vas a abrir a las cosas nuevas que Dios está trayendo para ti. Yo no estoy diciendo que uno viva cambiando de religión en religión, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de conceptos, estoy hablando de líneas de pensamiento, estoy hablando de paradigmas que van a moldear mis acciones, que van a moldear mi conducta, que me va a afectar en el diario vivir. Así yo lo aprendí de mis abuelos, lo aprendí de mi papá, de mi mamá, y así lo voy a hacer ahora. El trato a los hijos, así lo aprendí. El trato al esposo, a la esposa, así lo aprendí, y así lo voy a hacer con mis hijos. La forma de negociar la aprendí así, y así lo hago yo, y así lo paso a mis hijos. No hay un cuestionamiento. Y tiene que haber un cuestionamiento. Cuando Jesús llegó a predicar las buenas nuevas, este mensaje de salvación, este mensaje revolucionario de parte de Dios, lo primero que dijo: arrepiéntanse, cambien. Una persona que no está dispuesta a cambiar es una pena. Una persona que no está dispuesta a experimentar cosas nuevas es una pena, porque va a morir con muchos errores en la vida por no atreverse a experimentar, a conocer. La primera palabra del evangelio fue metanoia. Arrepiéntanse, cambien de mentalidad. El primer mensaje de Juan el Bautista también fue arrepentimiento, metanoia. Dice Mateo 3:1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, el que comenzó a predicar antes de Jesús, el que preparó el camino a Jesús. Y cuando él comenzó a predicar, comenzó con la misma palabra: arrepiéntanse. También el mensaje de los 12 apóstoles fue el mensaje del arrepentimiento. En Marcos 6:12, cuando ellos salieron, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Obviamente, para tú recibir una idea nueva, muchas veces vas a tener que romper la idea vieja que tú tienes. Para tú recibir el mensaje de salvación, muchas veces vas a tener que romper las estructuras internas, religiosas, espirituales que tú tienes. Y para poder pasar a un nuevo nivel, vas a tener que hacer un cuestionamiento interno de lo que posees en el presente. Los apóstoles, cuando comenzaron a predicar en Marcos 6:12, lo primero que dijeron era que los hombres se arrepintiesen. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, predicó el día de Pentecostés, su primer mensaje, el primer mensaje que se predicó ya después de Jesús haber ascendido, ese primer mensaje terminó con un llamado al arrepentimiento. Dice en el libro de los Hechos, Pedro les dijo: arrepentíos al final ya de su mensaje y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. También el arrepentimiento, metanoia, metanoeo, era parte importante del mensaje del apóstol Pablo. Dice en Hechos 20, cuando él reunió a los ancianos y se estaba despidiendo, dice: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del
arrepentimiento. Fíjense, eso era lo que Pablo predicaba para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para entrar en el reino de Dios es necesario arrepentimiento. No es verdad que estando uno como está, uno va a entrar al reino de Dios sin sufrir un cambio, sin sufrir una transformación. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Fíjense qué interesante. El verbo metanoeo es un verbo que está compuesto de dos palabras. Una es meta, que quiere decir después, implicando un cambio que se produce posteriormente. Por ejemplo, cuando usamos la palabra metamorfosis, la palabra combinada, meta, ese cambio que se produce después, y morfosis, que tiene que ver con la forma. Por eso cuando decimos que una mariposa sufre una metamorfosis, es que sufre un cambio en su cuerpo, sufre un cambio en su forma. Entonces, metanoeo tiene que ver con un cambio. Noeo tiene que ver con mente, con percibir, con entendimiento. De ahí viene nuestra palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Entonces, metanoeo quiere decir un cambio, meta, de mente, un cambio de propósito, un cambio del modo de pensar, un cambio de idea, un cambio de opinión. Yo pensaba antes de una manera y ahora pienso de otra manera. Eso es arrepentimiento, eso es metanoia. En el Nuevo Testamento, la metanoia, el arrepentimiento, se relaciona, por ejemplo, con el bautismo. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Por eso el bautismo no tiene sentido si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio de mente. Por eso decimos: no bautizamos bebés, no bautizamos niños, porque los niños no se han arrepentido. Los niños no han dado ese cambio en su mente. No han tenido esa renovación. El bautismo, entonces, o metanoia, el arrepentimiento, se relaciona con el bautismo. Pero en el Nuevo Testamento también, metanoia, arrepentimiento, se relaciona con la fe. Dice la palabra de Dios, cuando leímos ahorita: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Saben la moda que hay hoy en día? Desde hace ya unos años hay una moda que todo el mundo quiere creer en Jesús. Todo el mundo habla de Jesús. Qué bueno. Sí, Jesús, el Señor y Cristo y Dios y Padre. Todo el mundo quiere creer, pero no está dispuesta a arrepentirse. Quiere creer en Jesús y recibir los beneficios de Jesús, pero no está dispuesta a cambiar su mente. No está dispuesta a abandonar su estilo de vida, su línea de pensamiento. Y hay unos pocos que sí quieren arrepentirse, sí están dispuestos a arrepentirse, pero no quieren poner su fe en Jesús. Quieren ser buenas personas, quieren cambiar su estilo de vida, pero no quieren poner su fe en Jesús. Esos son los menos. En el Nuevo Testamento, metanoia, arrepentimiento, se relaciona directamente con la fe. Tú te arrepientes y tienes fe en Jesucristo. También en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento se relaciona con la conversión. Pedro dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Conversión, en el término, en la forma usual, significa un volverse. Por ejemplo, si yo estoy caminando hacia acá y alguien me llama, Rafael, yo me vuelvo, yo me convierto para escuchar lo que me están diciendo. Conversión implica entonces darse la vuelta, un giro, 180 grados. Voy hacia acá y me vuelvo hacia allá.
Entonces, el arrepentimiento está relacionado con la conversión, en el sentido de que yo voy caminando hacia acá, cambio mi forma de pensar, digo, esto está mal, hacia donde yo me estoy dirigiendo es el camino equivocado. Entonces, pero yo no me quedo ahí, sino que reconozco que estoy mal y hago un giro, me convierto, me vuelvo, hago un giro de 180 grados y camino en otra dirección. Por eso el arrepentimiento no se queda solo. El arrepentimiento va acompañado del bautismo. El arrepentimiento se relaciona con la fe. El arrepentimiento se relaciona con la conversión. Y también en el Nuevo Testamento el arrepentimiento está relacionado con el perdón de pecados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dice en Hechos 5, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense qué interesante. Todos nosotros nacemos en pecado. Todos nosotros somos pecadores. Jesucristo murió por todos nosotros en una cruz. Él murió por nuestros pecados. La provisión está ahí hecha para nosotros para recibir perdón por todo lo que hemos hecho. No importa la vida malvada, la vida pecaminosa, la vida engañosa, de todo. No importa lo que hayamos hecho. Hay provisión para eso en la cruz del Calvario. Pero eso se hace efectivo cuando yo me arrepiento, cuando yo cambio la manera de pensar, cuando cambio ese paradigma ligado a los otros elementos que tienen que ver con la fe. Pero cuando voy a recibir perdón de pecados, tiene que haber previo un arrepentimiento. Por eso otra vez digo, las personas quieren los beneficios de Jesús. Quieren la bendición de Jesús, la prosperidad de Jesús, la sanidad de Jesús, el perdón de pecado de Jesús, pero no están dispuestas a arrepentirse. Y todo es parte de un paquete. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento también está ligado al perdón de pecados. Dice en Lucas 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, en Hechos 11:18 también se nos muestra que el arrepentimiento está ligado a la vida eterna, a la salvación. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Sabían ustedes, hermanos, que no habrá en el cielo ni una sola persona que no se haya arrepentido primero? Toda la iglesia de Jesucristo, todos nosotros, el cuerpo de Cristo está formado por personas que se han arrepentido, que han cambiado su manera de pensar, que han roto sus paradigmas religiosos, espirituales, han recibido las buenas nuevas de salvación y las han creído. Ahora, ¿qué es lo que motiva ese arrepentimiento? ¿Cómo es que uno llega a arrepentirse? La Biblia muestra que por un lado la bondad de Dios nos mueve al arrepentimiento, a cambiar la forma de pensar. Dice Romanos 2:4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, esa largura de ánimo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios
nos guía al arrepentimiento, el amor de Dios. Es como, digamos, vamos a poner el ejemplo de una persona que está trabajando en un lugar y tiene un jefe tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan misericordioso con él, tan bondadoso, tan amoroso, que esa persona tiene la oportunidad de robar algo, pero dice, no. Ese jefe mío es demasiado bueno. Y por eso, aunque tenga la intención de hacerlo, el deseo de hacerlo, cambia su manera de pensar. Quizás tiene un plan para robarse algo, pero en un momento dice, no, ese jefe mío es tan bueno que yo no puedo hacer esto. Y cambia su manera de pensar. La bondad nos guía al arrepentimiento. O cuando hay una pareja que alguien está entrando en el proceso de una infidelidad y cuando piensa en su cónyuge dice, no, yo no puedo hacerle esto a esta persona, es tan buena, tan fiel, tan amorosa, no. Y la bondad de la otra persona produce un arrepentimiento, hace que yo cambie mi manera de pensar hacia donde yo me estaba dirigiendo. La bondad de Dios, pero también el juicio de Dios provoca arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay personas que pueden tener un plan, una mala intención, pero cuando piensan en las consecuencias, cuando piensan que van a ser evaluados, cuando piensan que van a ser juzgados y que van a ser condenados, entonces eso les mueve al arrepentimiento. Es decir, a cambiar su mente, a cambiar su propósito, a cambiar la idea de hacer lo mal hecho porque saben las consecuencias. En un paréntesis, eso es parte del gran problema de nuestro país, que no hay un régimen de consecuencias que se aplique a las personas que hacen lo mal hecho. Desde lo más sencillo, que una persona se llevó un semáforo en rojo y no pasa nada, una persona se mete en una fila y no pasa nada, tú vas en los carros a pagar el peaje y un tigre, un vivo se te metió por delante y ese, wow, el tremendo, un funcionario público, privado, hace todas las corrupciones del mundo y no tiene consecuencias. Por eso ahora nosotros queremos y estamos firmemente con esto, no desde ahora, siempre hemos estado así, que el que haga lo malo que pague y que devuelva, ¿verdad? Cierro paréntesis. De modo que el arrepentimiento también viene como resultado de que hay un juicio. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso cuando nosotros nos conducimos en esta tierra, pensamos hacer algo, pero decimos, un momentico, viene un juicio. O si volviendo al ejemplo de la infidelidad, si tú vas a ser infiel, estás caminando hacia eso y tú dices, espérate, esto va a implicar un lío en mi familia, un lío en mi matrimonio, un problema aquí. No, déjame echar, y uno echa para atrás por el temor a lo que pudiera venir. De modo que el arrepentimiento también, entonces, viene tanto por la bondad de Dios como por el juicio de Dios. Ahora, ¿es el arrepentimiento una responsabilidad humana o es una decisión divina? Ustedes saben que en nuestra iglesia una palabra que nos caracteriza es la palabra equilibrio. Dios nos ha dado la gracia para casi siempre tratar de ver las dos caras de la moneda. Y vemos que por un lado hay una responsabilidad humana. Dice, por ejemplo, en Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, si Dios lo está mandando, es porque hay una responsabilidad nuestra de hacerlo. Entonces, nadie me diga a mí, no, pero es que el arrepentimiento no me ha llegado. Yo estoy esperando que Dios me toque. Esa es la otra parte. Pero hay una parte en que nosotros
tenemos que hacerla. Como hemos dicho, el ayúdate que yo te ayudaré, no lo dice la Biblia textualmente, pero es un principio de la Biblia. Tú haces tu parte y Dios hace la de él. ¿Qué produce el arrepentimiento? ¿Es responsabilidad humana o es responsabilidad y decisión divina? También el arrepentimiento es un don de Dios. Dice 2 de Timoteo, y hay otros textos también, que con mansedumbre, le dice Pablo a Timoteo, corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, que hay un espacio de la soberanía de Dios donde Él le concede, Él da una gracia, un don para que la persona se arrepienta. Entonces, sí hay una responsabilidad humana, pero también hay una intervención divina. Ahora, yo no voy a esperar esa intervención divina cuando yo tengo la voluntad y la decisión de arrepentirme. Es como, digamos, la sanidad. Ninguno de nosotros puede sanar a otra persona, pero nosotros podemos orar por un enfermo. Entonces, yo no voy a esperar, bueno, si Dios lo va a sanar, que lo sane independientemente de mí. No, hay una responsabilidad mía. Déjame yo orar por un enfermo y la parte de Dios es sanarlo. Entonces, el arrepentimiento, hay una orden para nosotros que todo el mundo, todos los hombres, en todo lugar, Dios manda que se arrepientan. Esa es una orden de parte de Dios. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Ahora, hay una parte que tiene que ver con el arrepentimiento y los frutos. El arrepentimiento genuino se puede ver, se puede palpar en obras, como dice la Biblia, dignas de arrepentimiento, en un apartarse del mal y hacer obras nuevas. El arrepentimiento genuino se va a mostrar en una vida cambiada. Por ejemplo, si tú te das cuenta que algún alimento te cae mal, tú vas en esta dirección, tú dices, wow, tal alimento me cae mal. Ya tú estás consciente, wow, yo no debo ingerir tal alimento porque me cae mal. Si eso es verdad, si tú te has llegado a arrepentir de eso, si has cambiado tu mentalidad, tiene que verse en una conducta diferente. Tú no vas a seguir ingiriendo ese tipo de alimento. Si las personas te ven ingiriendo el mismo tipo de alimento, entonces va a decir, ven acá, pero tú no te has arrepentido nada. Entonces pasa lo mismo en nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, en la relación matrimonial o profesional o como estudiante, con lo que sea. Cuando uno se arrepiente de algo, ese arrepentimiento, cuando uno cambia su mentalidad, ese cambio de mentalidad tiene que verse expresado, manifestado en acciones, en la conducta, en obras nuevas. Por ejemplo, parte de lo que se ve es una tristeza por el pecado. Cuando uno se arrepiente en relación a Dios, dice el apóstol Pablo, porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, tú puedes estar haciendo algo malo y no te das cuenta, o estás haciendo algo malo y te deleitas en eso, pero desde el momento en que te arrepentiste, que reconociste, que tu mente comenzó a cambiar, tú sientes dolor por eso. Wow, y yo he estado tratando así a esta persona, pisoteándola, dañándola. Caramba, lo lamento, lo siento. Viene un pesar al corazón cuando uno realmente se ha arrepentido. Hay frutos y uno de ellos es la tristeza, el dolor por eso. El segundo fruto es la confesión de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hay arrepentimiento, también hay
confesión, hay una declaración. Como Yamilet ahorita, ella habló de su vida pasada, pero ya lo estaba confesando, lo reconoce, lo asume, pero tiene una vida cambiada. Yo era así, me comportaba de esta manera. Esta era mi manera de pensar en relación a los estudios, en relación a la iglesia, y ahora esta es mi nueva forma de pensar. Hay una confesión, hay un reconocimiento. No solamente una tristeza, un dolor en el corazón, sino hay una confesión. En tercer lugar, hay un apartarse del pecado. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si ya tú cambiaste tu mente, no solamente sientes tristeza, no solamente lo confiesas, sino que también te apartas, no vuelves a hacer eso más. Si antes tú robabas y tú dices, wow, eso está mal. Si antes tú hacías lo mal hecho y tú te das cuenta que eso está mal, cambiaste tu mente, te ha dolido, lo has confesado, también un fruto del arrepentimiento es que te apartes. En cuarto lugar, aborrecer el pecado. Cuando tú te arrepientes, no solamente sientes esa tristeza, sino que tú lo aborreces. No solamente te apartas, sino que tú no quieres verte involucrado en nada de eso. Dice la Biblia que sentirán vergüenza por sus acciones. Y lo último es que uno hace restitución. Si uno ha robado, uno devuelve lo robado. Si uno ha ofendido, uno va y habla y dice, mira, lo siento, lo lamento. Uno restaura relaciones. De modo que los frutos, lo que se ve cuando una persona se arrepiente, es que hay una tristeza por el pecado, confesión de pecado, apartarse del pecado, aborrecer el pecado y hace restitución. Y por último, hermanos, ¿qué ocurre cuando una persona se arrepiente? ¿Qué ocurre cuando una persona en el ámbito espiritual sufre esta transformación, sufre este cambio de mente, este reconocimiento de pecado frente a Dios? Lo primero es que obtiene perdón y limpieza de pecados. No importa todo lo que tú hayas hecho, no importa. Cuando te arrepientes, Dios te perdona y te limpia. Por eso hoy, tú puedes salir de aquí blanquito, dice la Biblia, como la nieve. Tú puedes salir de aquí sin ni un pecado. Tú puedes salir de aquí con tu hoja en blanco. Tú puedes salir de aquí sin las cargas del pecado, que has hecho aborto, que has hablado mal, que has robado, que has matado, lo que tú hayas hecho, todo cuando hay arrepentimiento, Dios lo perdona y lo limpia. Dios lo perdona y lo limpia. Pero también tú obtienes salvación y vida eterna. El arrepentimiento está conectado a la salvación, a tu relación con Dios, a la vida eterna que tú vas a pasar con Dios allá en el cielo, en un cielo nuevo y una tierra nueva. El arrepentimiento trae como resultado una vida nueva en Cristo. Como ahorita nos hablaba Loren, hay una transformación. Ahora somos nuevas criaturas. Porque el problema de muchos de nosotros es que pensamos, pero ¿cómo yo voy a entrar a esa vida cristiana estando yo como soy? No, no es así. Así como la mariposa, que antes era un gusano y sufre una metamorfosis y tiene alas y vuela, así también nosotros. Primero somos como gusanos, nos arrastramos, pero después cuando venimos a Cristo a través del arrepentimiento y la fe, entonces comenzamos a volar como mariposas. Nos remontamos en una nueva vida. No es solamente como si fuera, como la gente cree, una vida religiosa, una vida moral, una vida con valores. Todo eso es bueno. Decirle no a esto, sí. No, es que hay una transformación interna.
Es como muchos de nosotros cuando estábamos chiquitos. Nosotros jugábamos a los carritos, a los soldaditos, y las hembras jugaban a las muñecas y todo eso. Después que crecimos, nadie nos tuvo que decir que no jugara a los soldaditos, ni a los carritos, ni a las muñecas. Ya eso pasó. ¿Por qué? Porque crecimos. Así mismo espiritualmente. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú te arrepientes espiritualmente, tú creces. También nosotros a través del arrepentimiento nos acercamos a Dios, tenemos compañerismo con Dios porque se quita el bloqueo entre Dios y nosotros, la separación, el pecado es quitado. Jesucristo es el puente y nos une con Dios cuando nosotros nos arrepentimos. Y por último, vamos a disfrutar la vida plena, la vida abundante que Dios tiene para nosotros aquí en esta tierra. Cambio de mente, pasando a un nuevo nivel.